La revolución científica y tecnológica. Durante el siglo XIX, la ciencia cambia radicalmente. Se crean las ciencias modernas y se ponen las bases para que aparezcan teorías nuevas que revolucionan nuestra visión del mundo. El invento más trascendente ha sido la electricidad. Eso fue la base del desarrollo espectacular de la ciencia y la técnica a lo largo de todo el siglo XX. Física. La teoría de la relatividad es la última teoría de corte clásico, aunque revoluciona los conceptos de espacio y tiempo. En realidad es una teoría sobre gravedad. En 1905, Albert Einstein formula la teoría especial de la relatividad y en 1916 la teoría general de la relatividad. La mecánica cuántica es la teoría que ha revolucionado toda la ciencia. Está en el fondo de todas las tecnologías modernas. En 1900, Max Planck es quien formula lo principal de la teoría cuántica. Planck afirma que la energía no se transmite de forma continua, sino en paquetes, a lo que llamamos cuanta. Niels Bohr formula en 1913 un nuevo modelo atómico, en el que distribuye los electrones en niveles de energía a un cuanta de distancia. Arnold Sommer se imagina el átomo con un núcleo central y los electrones en órbita elíptica alrededor del núcleo. Werner Heisenberg formula en 1927 el principio de incertidumbre. En 1941, el proyecto Manhattan construye la bomba atómica. La conquista del espacio. La conquista del espacio supone uno de los mayores logros técnicos del siglo pasado. Tras realizar multitud de investigaciones teóricas, la Unión Soviética fue el primer país que lanzó un satélite artificial al espacio, el Sputnik, puesto en órbita el 4 de octubre de 1957. Pocos meses después, el 31 de enero de 1958, Estados Unidos lanzó el primer satélite. La investigación espacial se convirtió en una verdadera guerra científica y tecnológica entre estas dos grandes potencias en el marco del conflicto este-oeste. En julio de 1969, el norteamericano Neil Armstrong fue el primer ser humano que puso el pie en la Luna. Desde entonces, la investigación espacial ha continuado. Multitud de satélites artificiales se encuentran en la órbita terrestre y sirven para facilitar las comunicaciones o para otros fines. En 1985, poco antes del inicio de los acuerdos de desarme entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética, se ideó el término Guerra de las Galaxias para hacer referencia a la creación de sofisticadas armas espaciales con fines militares estratégicos de las superpotencias. Actualmente, muchas de estas investigaciones tienen fines pacíficos y son un motor muy poderoso para el desarrollo técnico. Revolución de los transportes. En el campo en el que se han dado producidos avances más espectaculares y de más trascendencia ha sido el de los transportes. El ferrocarril es el medio de transporte de la primera revolución industrial. En 1913 se construye en Suecia las primeras locomotoras diésel. En los años 60 se comienza a electrificar todas las vías dando el medio, seguridad y rapidez. Pero el gran protagonista de transporte en el siglo XX es el automóvil privado. Para su aparición y desarrollo fueron imprescindibles tres inventos: el motor de explosión, la vulcanización de caucho y el asfaltado de las carreteras. El gran auge del transporte terrestre por carretera se produce tras la Segunda Guerra Mundial, con la sociedad de consumo de masas. Un medio de transporte que se desarrolla íntegramente en el siglo XX es la aviación. En 1903, los hermanos Wright
realizan su primer vuelo con aparato más pesado que el aire. Revolución de las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones han servido de escaparate y publicidad del desarrollo del mundo tecnificado. La historia de las telecomunicaciones tiene varios hechos importantes: el telégrafo, el teléfono, la radio, la televisión, el microprocesador. En los años 70 y 80 se difunde la computadora personal e Internet. Las redes de comunicación son cada vez más rápidas y tupidas. La invención de los circuitos integrados, el ordenador, los satélites artificiales y la fibra óptica han permitido una auténtica revolución de los canales de comunicación. Las telecomunicaciones son esenciales para el mantenimiento de la sociedad de consumo de masas, ya que son el vehículo principal por donde llega la publicidad y el más efectivo. No hay tiempo material para el análisis y la reflexión de los datos, por lo que desde las ciencias sociales se deben abogar por una crítica de la información para poder utilizar las ventajas que proporcionan con eficacia. Microelectrónica. La microelectrónica tiene un desarrollo muy reciente. El transistor, el circuito integrado, el primer microprocesador. Es en el siglo XIX cuando Charles Babbage idea el esquema básico de cómo debe ser una computadora: unidad de entrada, una memoria, una unidad de control, una unidad aritmético-lógico y una unidad de salida. En 1890, Hermann Hollerith desarrolla la codificación binaria. En 1944, Howard Aiken construye la primera computadora de la historia, Mark I. En 1946, John von Neumann enuncia los principios del funcionamiento de la computadora. La idea era que la memoria almacenase, además de los datos. El programa se diseña en 1951. ONIVAC, la primera computadora comercial. En 1947 se inventa el transistor. En 1965 se inventa el circuito integrado. Las computadoras disminuyen de tamaño y reducen su consumo eléctrico. En 1970 aparece el primer microprocesador, que consiste básicamente en una unidad central de la computadora sobre un circuito integrado. Es la base de la computadora actual. La nanotecnología. La palabra nanotecnología es usada excesivamente para definir las ciencias y técnicas que se aplican a un nivel de nanoescala. Esto es una medida extremadamente pequeñas, nanos, que permiten trabajar y manipular las estructuras moleculares y sus átomos. En síntesis, nos llevaría a la posibilidad de fabricar materiales y máquinas a partir del reordenamiento de átomos y moléculas. El desarrollo de esta disciplina se produce a partir de las propuestas de Richard Feynman. Esperamos que este video te haya servido de mucha ayuda. Gracias por verlo.